Antes de comenzar, escríbenos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La frontera, un lugar donde la tierra parecía no tener fin, donde el silencio pesaba más que el plomo. Allí vivía un joven ranchero llamado Silas Brennan, solo en las tierras que su padre le dejó antes de morir. 8 meses llevaba sin hablar con un alma, sin escuchar otra voz que no fuera la suya o la del viento golpeando las ventanas. Cada amanecer era igual: despertar, trabajar hasta que las manos sangraran, y dormirse escuchando el eco de su propia respiración. Era un hombre que ya no esperaba nada, hasta aquella mañana en que oyó un ruido en su cobertizo de provisiones. El corazón se le aceleró al recordar los rumores: bandidos rondando a 2 territorios de distancia, hombres que mataban por menos del precio de un caballo. Agarró su rifle, salió sin hacer ruido, y avanzó entre la tierra seca. La puerta del cobertizo estaba entreabierta, meciéndose con la brisa. Desde fuera, alcanzó a ver una sombra moviéndose entre los sacos de grano. Alzó el arma, respiró hondo, y dio un paso más. Entonces, ella apareció bajo la luz. Alta, más que la mayoría de las mujeres que él había visto. Piel tostada por el sol, cabello negro cayendo en una trenza gruesa, y un arco cruzado en la espalda. Su ropa de cuero estaba gastada por los viajes, y sus movimientos eran precisos, casi felinos. Era una mujer sola, robando con calma, como quien ha tenido que hacerlo demasiadas veces para sobrevivir. Sus miradas se cruzaron. Los ojos de ella eran oscuros, casi negros, llenos de cálculo, no de miedo. Lo estaba evaluando. Decidiendo si debía atacarlo, si debía correr, o si simplemente podía ignorarlo. Silas no dijo nada. Ni siquiera apretó el gatillo. Había algo en su rostro, algo que reconoció al instante, una mezcla de dolor y orgullo que también había visto reflejada en su propio espejo cada mañana. Ella tomó un saco de carne seca sin pedir permiso. Y justo cuando iba a marcharse, él habló con la voz seca. «Espera». Ella se detuvo, giró apenas el rostro. Lo miró con una ceja alzada, sin miedo, sin disculpa. «No tienes que robarlo», dijo él, bajando el rifle. Ella no respondió, solo lo observó. No confiaba. Pero tampoco se fue. «Toma lo que necesites», agregó Silas. «Solo, no vuelvas». Durante un largo momento, sus ojos permanecieron fijos el uno en el otro. Luego, sin decir palabra, la mujer tomó 2 sacos más, se los echó al hombro y pasó a su lado. Al hacerlo, él pudo oler el humo y la salvia en su piel. Tan cerca, que vio una fina cicatriz a lo largo de su mandíbula. No le dio las gracias. No miró atrás. Solo desapareció entre los árboles. Y sin saber por qué, Silas no pudo dejar de mirarla hasta que se perdió entre las sombras del bosque. Pasaron 3 días. 3 amaneceres en los que Silas se sorprendía mirando hacia el bosque, esperando, sin admitirlo, volver a ver aquella silueta moverse entre los árboles. No sabía si quería que regresara, o si le aterraba la idea de que lo hiciera. En el rancho, el silencio pesaba más que nunca. Cada ruido, un crujido de madera, el aleteo de un cuervo, el viento golpeando la cerca, lo hacía girar de golpe. Y entonces, una mañana, lo sintió. Ese cosquilleo en la nuca que se tiene cuando alguien te observa. Sus manos se detuvieron sobre la cerca que estaba reparando, las astillas clavándose en la piel. No se giró. No quería asustarla, si era ella. Golpeó una vez más con el mazo. 2. 3. El sonido del impacto retumbó en el aire frío. Hasta que no pudo más. Se dio la vuelta. Y allí estaba. De pie, al borde del bosque, a unos 30 pasos de distancia. No escondida. No huyendo. Simplemente mirándolo.
El sol de la mañana iluminaba el brillo de su cabello negro, y aún desde esa distancia, Silas pudo sentir la fuerza de su mirada. No lo observaba como se mira a una amenaza, sino como quien intenta resolver un misterio. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. El aire se volvió denso, cargado de algo que ninguno de los dos entendía del todo. Ella inclinó la cabeza, y una comisura de sus labios se elevó, casi como si hubiera descubierto algo que la divertía. Luego dio media vuelta y desapareció de nuevo entre los árboles. Silas se quedó inmóvil, el martillo colgando flojo de su mano, la respiración acelerada. Pasó el resto del día intentando concentrarse, pero la imagen de esa mirada lo perseguía como un eco imposible de borrar. A la mañana siguiente, cuando salió a trabajar, ella estaba otra vez allí. Sentada sobre un tronco caído, justo más allá de los límites de su propiedad. A plena luz del día, sin intentar esconderse, con los brazos cruzados y una serenidad casi desafiante. Silas intentó ignorarla. Duró apenas 10 minutos antes de rendirse. Dejó las herramientas en el suelo y empezó a caminar hacia ella. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire se espesara entre los dos. Ella no se movió. No dijo una palabra. Solo lo observó con esos ojos que parecían atravesarlo todo. Se detuvo justo en el borde invisible de su terreno, esa línea que ninguno había cruzado todavía. Desde cerca, vio detalles que antes no había notado. Las cicatrices en sus dedos, el desgaste del cuero en su ropa, la tensión en su cuerpo contenida como un resorte a punto de soltarse. ¿Por qué sigues volviendo?, preguntó él con voz más áspera de lo que quería. Ella lo miró largo rato antes de responder, con un acento leve pero claro. No eres lo que esperaba. Silas frunció el ceño. ¿Y qué esperabas? Violencia, crueldad. Las cosas que los hombres blancos suelen ofrecer. Se puso de pie, y él se dio cuenta de nuevo de su altura. Estaban casi al mismo nivel. Pero tú me diste comida, y me dejaste ir. ¿Por qué? Silas tragó saliva. No tenía una respuesta clara. Parecía que la necesitabas más que yo. Ella bajó la mirada, pensativa. Sus facciones, tan duras como el desierto, parecieron suavizarse un poco. Tú vives solo, dijo. Él asintió. Yo también. El silencio se alargó entre ellos. Pero no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Silas respiró profundo. El olor a salvia volvía a rodearlo. Mi nombre es Silas, dijo finalmente. Ella lo estudió, como si evaluara si podía confiar en ese nombre. Nakoa, respondió. El sonido de su voz quedó suspendido en el aire, como una promesa. Luego se dio media vuelta y desapareció otra vez entre los árboles. Y esa noche, por primera vez en muchos meses, Silas no durmió solo en su mente. El cuarto día, cuando el sol estaba justo sobre sus cabezas, Nakoa regresó. Pero esta vez no se quedó en la línea de árboles. Atravesó el campo abierto, cruzando el corral, pasando junto al cobertizo, y caminó directo hasta el porche donde Silas almorzaba en silencio un trozo de pan duro y carne seca. El pan se detuvo a medio camino de su boca. El corazón le latía tan fuerte que casi le impedía respirar. Ella se detuvo a menos de 1 metro, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza para mirarlo a los ojos. Su voz fue firme, sin rodeos. ¿Me tienes miedo? No era una pregunta. Era una afirmación. No lo tengo, mintió él, aunque su voz lo traicionó. Nakoa lo miró sin parpadear. Sí lo tienes. Pero eso está bien. El miedo mantiene a los hombres vivos. Sin pedir permiso, se sentó a su lado en el escalón del porche. Tan cerca, que sus hombros casi se rozaban. El calor de su cuerpo lo hizo estremecerse. Y entonces,
con la serenidad de quien observa una verdad incómoda, añadió. Pero esa no es la razón por la que te tiemblan las manos cuando estoy cerca. El rostro de Silas se encendió. Soltó el pan, incapaz de responder. No sé de qué hablas. Ella giró el rostro, y por primera vez, una ligera sonrisa se asomó en sus labios. Sí, lo sabes, dijo suavemente. Me miras como un hombre hambriento mira el agua después del desierto. La respiración de Silas se volvió pesada. Quería decir algo, pero no salía palabra alguna. Entonces Nakoa se inclinó hacia él. Su aliento cálido le rozó la mejilla. No he estado con un hombre en 6 meses, susurró. Desde que murió mi esposo. Silas tragó en seco, el mundo girando a su alrededor. ¿Sabes lo que es desear y no poder tener? Dijo ella, con una voz baja, ronca, cargada de algo que él no entendía del todo. No lo sé, murmuró él, casi en un hilo de voz. Nakoa lo miró con una mezcla de ternura y curiosidad. Nunca has estado con una mujer, ¿verdad? Silas bajó la mirada. La vergüenza lo quemaba por dentro. No necesitó responder. Ella ya lo sabía. Sus dedos se levantaron, recorriendo con suavidad la línea de su mandíbula. Un toque tan ligero que podría haber sido un sueño. Eso no es algo de lo que debas avergonzarte, dijo con calma. Silas cerró los ojos, intentando controlar el temblor que lo recorría. Entonces, ¿por qué siento esto? Ella lo observó detenidamente. Porque crees que te hace menos. Pero tal vez, te hace más. Antes de que él pudiera preguntar qué significaba eso, el bosque pareció despertar. Nakoa se tensó, girando el rostro hacia el este. ¿Qué pasa? Preguntó Silas, poniéndose en alerta. Vienen, dijo ella en voz baja, con el tono de quien ya ha vivido demasiadas persecuciones. El cambio fue inmediato. La mujer que unos segundos antes hablaba en susurros era ahora una guerrera. Su mano fue directo al cuchillo del cinturón, los músculos tensos, los ojos escaneando el horizonte. Silas sintió el aire cargarse de peligro. A lo lejos, se oyeron voces. Nakoa lo miró con los labios apretados. Me están buscando, dijo con frialdad. He estado fuera demasiado tiempo. Y antes de que él pudiera decir una palabra, 3 figuras emergieron del bosque. Guerreros apaches. Armados. Desconfiados. Sus rostros eran duros, endurecidos por la vida y por la sospecha. Silas se levantó despacio, las manos vacías y visibles, el corazón golpeándole el pecho. Sabía que estaba a segundos de morir si hacía un solo movimiento equivocado. Nakoa habló en su idioma. Sus palabras eran agudas, llenas de fuerza. El guerrero al mando respondió con un tono que sonaba más a amenaza que a diálogo. Los otros 2 se movieron para rodearlos. Silas no entendía las palabras, pero entendía el tono. Peligro. El aire se volvió espeso, como si el mismo desierto contuviera la respiración. Los 3 guerreros apaches avanzaron despacio, sus sombras alargadas por el sol del mediodía. Nakoa dio un paso al frente, quedando entre ellos y Silas. Su voz salió firme, pero cargada de algo que él no había escuchado antes, miedo. El guerrero al mando, un hombre de rostro curtido y mirada implacable, le gritó algo en su idioma. Silas no entendía las palabras, pero la furia en ellas bastaba para helarle la sangre. Nakoa contestó con el mismo tono, rápido, tenso. El guerrero frunció el ceño, miró a Silas, luego volvió a ella, y gritó otra vez. Los otros 2 ya rodeaban el porche. Silas levantó las manos despacio. No quería provocar nada, pero cada fibra de su cuerpo le decía que aquello podía terminar mal. Nakoa giró apenas el rostro, lo miró a los ojos y dijo en voz baja. No te muevas, pase lo que pase.
Él asintió, aunque no entendía del todo qué estaba ocurriendo. El guerrero dio otro paso, apuntándolos con el arco. Y Nakoa, con un temblor apenas perceptible en la voz, dijo algo que los hizo detenerse por un segundo. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el crujido del cuero, el viento moviendo el polvo y el latido acelerado de Silas. Entonces el líder habló de nuevo, una sola palabra. Nakoa bajó la cabeza, sus hombros se tensaron, y supe, sin entender el idioma, que aquella era una orden. Ella lo miró por última vez. Y en esa mirada había 1000 cosas no dichas. Tristeza, culpa, algo parecido a deseo, y sobre todo, una despedida. Luego se giró y caminó hacia los suyos. Silas quiso detenerla, abrir la boca, hacer algo. Pero el instinto lo frenó. Sabía que cualquier palabra podía ser la chispa que encendiera la tragedia. Los 3 guerreros se la llevaron entre los árboles, y cuando su figura desapareció, el silencio volvió a cubrir el rancho como un manto de polvo y soledad. Esa noche, Silas no durmió. Caminó de un lado a otro de la cabaña, con la lámpara encendida y el rifle sobre la mesa. El eco de aquella última mirada lo perseguía sin descanso. ¿Por qué volvió? ¿Por qué arriesgarse solo para mirarlo una vez más? Cuando al fin el amanecer tiñó de naranja el horizonte, ya sabía que algo dentro de él había cambiado. El silencio, que antes le había resultado cómodo, ahora era insoportable. Cada rincón del rancho olía a ausencia. Pasaron 2 días sin rastro de ella. Hasta que en la tercera noche, cuando la luna estaba alta, una piedra golpeó su ventana. Silas se levantó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Tomó el rifle, se acercó al cristal y apartó la cortina. Y ahí estaba Nakoa, de pie en el patio, respirando con dificultad, un moretón en el pómulo y los ojos cargados de urgencia. Le hizo una seña con la mano, apuntando hacia la casa. Él bajó corriendo, abrió la puerta y ella entró sin decir palabra. Su pecho subía y bajaba con rapidez. «Vienen», dijo con voz ronca. «No están lejos». «¿Quiénes?», preguntó él, aún tratando de entender. «Mi gente. Mi hermano. Quieren forzarme a casarme con el hombre que eligieron para mí». Me negué, y esto fue lo que recibí. Se tocó el moretón con los dedos, sin mostrar dolor. A lo lejos, se oyeron gritos. Eran ellos. Silas no dudó. «Por aquí», dijo, guiándola hacia la cocina. Levantó la alfombra y abrió una trampilla que daba al sótano. Un hueco pequeño, oscuro, lleno de provisiones. Nakoa lo miró, vacilante. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, la desconfianza desapareció. Ella asintió, y bajó. Silas la siguió, cerrando la trampilla sobre sus cabezas. La oscuridad los envolvió por completo. Solo se escuchaban sus respiraciones agitadas. Arriba, las botas de los guerreros golpeaban el suelo de madera. Registraban la casa. El ruido de muebles arrastrándose, vidrios rompiéndose, gritos. En el silencio del sótano, Nakoa apretó la mano de Silas con fuerza. Tan fuerte, que casi le dolió. Su otra mano temblaba, apoyada en su pecho, sintiendo el latido desbocado de su corazón. Silas cerró los ojos, intentando no hacer ruido, mientras el polvo caía del techo. Y así permanecieron, inmóviles, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo miedo. La muerte caminaba justo encima de ellos. El sótano era pequeño, apenas un hueco bajo la cocina, con el aire denso y el olor a madera vieja y conservas. Silas podía oír los pasos arriba, el retumbar de botas, el sonido de cosas cayendo. Los guerreros estaban registrando cada rincón, y el corazón de ambos parecía resonar al mismo compás. Nakoa respiraba rápido, pero no por miedo. Era el instinto de quien sabe que cada ruido puede costarle la vida.
Su mano seguía apretando la de Silas, y él sentía el temblor de sus dedos mezclarse con el suyo. En la oscuridad, su pecho rozó el hombro de ella, y esa mínima cercanía encendió algo imposible de apagar. «Registrarán toda la casa», susurró ella, con su aliento cálido rozándole el cuello. «Si nos encuentran aquí, no habrá forma de escapar». Silas asintió en silencio. Los pasos se acercaban. El sonido de una silla arrastrándose, el crujido del piso. Alguien estaba justo encima de ellos. Nakoa contuvo el aliento. Su cuerpo se tensó contra el suyo, pegada por completo a él. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su corazón golpeando en su pecho. Unos segundos después, los pasos se alejaron. Las voces se hicieron más distantes, luego se oyeron puertas golpearse. El peligro seguía allí, pero el momento se detuvo. Silas no sabía si era por miedo o por algo más, pero su cuerpo se negaba a separarse. La respiración de Nakoa rozaba su piel. Sus dedos seguían entrelazados. Y en la oscuridad, no había espacio para las mentiras. Ella habló en un susurro que apenas se distinguía. «Lo que dijiste antes, sobre nunca haber estado con una mujer». Él tragó saliva, el rostro ardiendo incluso sin verla. «No creo que sea el mejor momento para hablar de eso», intentó decir, nervioso. «Puede que no haya otro», susurró ella, girando el rostro hacia él. Silas sintió como su respiración chocaba contra la suya. Cada palabra era un roce, un pulso eléctrico que subía por su espalda. «No dejarán de buscarme», dijo Nakoa. «Si me encuentran contigo, nos matarán a los dos». «Entonces, ¿por qué viniste?», preguntó él, sin entender. Su respuesta fue un silencio, y luego, una acción. Sus labios buscaron los suyos. El beso llegó como un relámpago, rompiendo toda lógica, toda distancia, toda prudencia. En ese instante no existía el peligro, ni las botas arriba, ni el mundo afuera. Solo el calor de su cuerpo, la desesperación contenida y ese sabor a humo y tierra que lo dejó sin aliento. Nakoa se separó apenas unos centímetros, respirando con dificultad. «Porque en 6 meses de dolor, rabia y soledad», susurró, «tú eres lo único que me ha hecho sentir viva otra vez». Silas la miró en la penumbra, la mente nublada por emociones que no sabía nombrar. «No sé lo que estoy haciendo», admitió. «Yo tampoco», respondió ella, con una sonrisa apenas perceptible. «Pero sé que no puedo regresar, y no puedo dejar de pensar en ti». Arriba, el silencio se asentó finalmente. Los guerreros se habían ido. Pero ellos no se movieron. En aquel espacio estrecho y oscuro, entre el polvo y el miedo, algo cambió para siempre. El peligro seguía afuera, pero por dentro, el fuego ya estaba encendido. El silencio se volvió denso, casi palpable. Nakoa seguía pegada a Silas, su respiración aún agitada, el corazón golpeando con fuerza. Arriba, los pasos se desvanecieron, y por primera vez en horas, la casa quedó en calma. Ella apoyó la frente contra su pecho, con los ojos cerrados. Su mano seguía entrelazada con la de él, pero ya no por miedo, sino por algo más profundo, algo que ninguno de los dos sabía explicar. Silas respiró hondo, intentando ordenar lo que sentía. El miedo se mezclaba con un calor nuevo, una corriente eléctrica que lo atravesaba por completo. Podía oler el cuero húmedo de su ropa, el aroma a salvia de su cabello, la sal de su piel. En la oscuridad, su voz fue apenas un susurro. «Nakoa». Ella levantó la cabeza, y aunque no podía verla del todo, sintió su mirada fija en él. «Si nos encuentran», dijo ella, con una calma que lo estremeció, «no habrá más palabras. Solo silencio». Silas asintió, pero su mente ya no estaba en los guerreros. Estaba en ella. En la manera en que su voz se quebraba al pronunciar cada palabra, en cómo su respiración temblaba contra su cuello.
No tienes que quedarte, murmuró él. Ya lo sé. Pero tampoco quiero irme. Hubo un silencio largo, profundo. Y entonces, sin decir más, ella lo besó otra vez. Esta vez fue distinto. No había urgencia ni miedo. Solo un deseo tranquilo, contenido, que se fue abriendo paso como una llama que encuentra oxígeno por primera vez. Los labios de Nakoa temblaron sobre los suyos, y Silas respondió sin pensar, con la torpeza de quien nunca ha amado, pero con la sinceridad de quien siente que puede hacerlo por primera vez. Sus manos se movieron hacia su rostro, luego hacia su cuello, y ella lo siguió, acercándose más. Sus cuerpos se tocaron apenas, pero fue suficiente para borrar la línea entre el miedo y la necesidad. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Ella apoyó su frente contra la suya, los ojos cerrados, la voz temblorosa. Hace 6 meses enterré a mi esposo, dijo. Pensé que había enterrado también el deseo y la esperanza. Silas no supo qué decir. Solo la escuchó. Mi gente cree que debo casarme con su hermano, continuar su linaje. Pero no puedo. No quiero vivir sin elegir. El silencio volvió, más pesado que antes. Solo se oían sus respiraciones entrecortadas, su piel rozándose en la penumbra. ¿Y tú?, dijo ella, con una suavidad que casi dolía, eres lo único que me ha hecho recordar que todavía puedo sentir. Silas la miró, el corazón desbordado. No sé si soy lo que necesitas. Nakoa sonrió débilmente. Tampoco lo sé. Pero ahora mismo, eres lo que quiero. Arriba, el viento azotó la casa, moviendo las ventanas. Pero en el sótano, el mundo se detuvo. 2 almas quebradas, encontrándose en medio del peligro, respirando el mismo aire, compartiendo la misma certeza. Que aunque el amanecer trajera muerte o exilio, esa noche los había unido para siempre. El amanecer los encontró aún en el sótano, sin decir palabra, escuchando cómo el viento soplaba entre las rendijas del techo. Cuando por fin subieron, la casa era un desastre, muebles volcados, vidrios rotos, harina esparcida por el suelo, huellas de botas secas marcadas en la madera. Pero estaban vivos. Y eso, en aquel rincón de la frontera, ya era un milagro. Nakoa se quedó de pie, observando el daño. Su rostro era de piedra, pero sus ojos decían otra cosa. Dolor. Cansancio. Una tristeza tan profunda que Silas no pudo soportar verla sin hacer nada. «Puedo ayudarte a recoger», dijo él. Ella asintió, sin mirarlo. Se agacharon juntos, en silencio, recogiendo los trozos de una lámpara rota, los restos de lo que los guerreros habían dejado atrás. Al principio ninguno habló. Solo se oía el sonido del vidrio al caer en el balde y el crepitar del fuego que Silas se encendió para calentar el lugar. Pero a medida que la mañana avanzaba, el silencio empezó a transformarse. De tenso a cómodo. Al mediodía, Nakoa ya había reparado una puerta, había cortado ramas para reforzar la cerca y había cocinado sin pedir permiso. Silas no podía evitar observarla. Cada movimiento suyo era firme, calculado. Se movía con la gracia de alguien que había sobrevivido más de una vida. Cuando la vio sacar agua del pozo, con la cuerda firme entre las manos, pensó que jamás había visto tanta fuerza contenida en un solo cuerpo. Y al mismo tiempo, tanta calma. Al caer la tarde, mientras el sol bañaba todo en tonos dorados, Nakoa se acercó con una manta sobre los hombros. «Tu casa es fuerte», dijo. «Pero tus cercas no. Si vuelven, entrarán sin dificultad». Silas sonrió, apenas. «¿Entonces te quedarás a ayudarme?» Ella lo miró largo rato. El fuego del atardecer se reflejaba en sus ojos oscuros. «Solo por unos días», dijo. Pero ambos sabían que era mentira. Y cuando se sentaron juntos en el porche, hombro con hombro, con las manos llenas de tierra y el cuerpo rendido,
algo en el aire ya había cambiado. Durante los 3 días siguientes, Nakoa trabajó junto a él. Repararon cercas, alimentaron los caballos, limpiaron el cobertizo. No necesitaban muchas palabras, se entendían con gestos, con miradas. La primera vez que sus manos se rozaron al cargar una viga, ambos se quedaron quietos. Solo un segundo, pero suficiente para sentir esa corriente invisible que los unía. «Lo siento», dijo él, bajando la mirada. «No te disculpes por tocarme», respondió ella, con un tono firme, casi desafiante. «A menos que no quieras hacerlo». Silas levantó la vista, sorprendido. «Eso no es cierto», murmuró. «Solo, no sé cómo desear a alguien así». Nakoa lo observó, su expresión suavizándose. «Yo también tengo miedo», confesó. «Hace 6 meses perdí al hombre que amaba, y juré que no volvería a dejar que nadie se acercara. Pero tú me recuerdas cómo se siente vivir». El aire entre ellos se volvió pesado. Silas dio un paso hacia ella, apenas, como quien teme romper un hechizo. «Entonces quédate», dijo. Nakoa bajó la mirada, dudando, pero no retrocedió. «No sé si puedo», susurró. «Entonces inténtalo», respondió él. «Juntos». Por primera vez desde que se conocieron, Nakoa sonrió de verdad. Y esa sonrisa, tenue y breve, valió más que cualquier palabra. El sol cayó detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo. Los grillos comenzaron a cantar, y el rancho, que antes había sido solo soledad y polvo, empezó a sentirse como un hogar. Esa noche, mientras Silas apagaba la lámpara, la escuchó moverse en la habitación contigua. Y por primera vez, el silencio no dolió. El amanecer trajo calma, una calma nueva, como si el rancho hubiera despertado distinto. Durante años, el sonido del viento y los animales era lo único que acompañaba a Silas. Pero ahora, al abrir los ojos, escuchó pasos suaves, el roce de un balde, el crujido del fuego. Nakoa estaba allí. Ella ya había salido al patio. Llevaba una camisa de Silas, arremangada hasta los codos, y su cabello oscuro caía sobre la espalda, enredado por el viento. Estaba alimentando a los caballos, hablándoles en voz baja, con una paciencia que él jamás había visto. La escena lo detuvo en seco. Por un instante, el rancho, ese lugar donde solo había silencio y polvo, se sintió como hogar. A lo largo del día trabajaron codo a codo. Ella arreglaba las cercas con precisión, enseñándole a tensar los alambres de forma más eficiente. Silas la observaba, intentando no distraerse con el brillo de su piel al sol, o con la forma en que sus músculos se tensaban cuando jalaba la cuerda. Al mediodía, se sentaron bajo la sombra de un roble. Compartieron pan, agua y silencio. Un silencio distinto, no incómodo, sino lleno de una paz que ninguno había sentido en años. Nakoa rompió el momento. «Mi esposo me enseñó a leer el viento», dijo, mirando el horizonte. «Si sabes escucharlo, te avisa cuando algo viene». Silas la observó, intentando descifrarla. «¿Y qué te dice el viento hoy?» Ella sonrió apenas. «Que aún no estoy a salvo». El sol descendía lento, y mientras los últimos rayos se colaban entre los árboles, Silas sintió un impulso que no pudo contener. «Nakoa», murmuró. «No tienes que seguir huyendo. Puedes quedarte aquí». Ella lo miró largo rato, los ojos brillando con algo entre duda y esperanza. «Si me quedo, pondré tu vida en peligro». «Ya lo hiciste», respondió él, con una media sonrisa. «Pero no me arrepiento». Nakoa soltó una risa corta, sincera, que resonó en el aire como un milagro. Silas la observó sin decir nada. Era la primera vez que la oía reír. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, ella se acercó con paso silencioso. «No puedo dormir», dijo. Silas levantó la mirada desde la mesa donde escribía en su libreta.
¿Por los recuerdos? Por lo que vendrá, respondió ella, bajando la voz. Mi hermano no perdona. Si no me encuentra pronto, regresará con más hombres. Él guardó silencio. Entonces tenemos que estar listos. Ella se quedó quieta, observándolo. No entiendes, no buscan solo traerme de vuelta. Si descubren que estuve contigo, pensarán que los deshonré. Vendrán a matarnos. Silas se levantó, con la mirada firme. Ya no me importa morir, dijo. Me importaría más no hacer nada. Nakoa lo miró, y en su rostro se mezcló la sorpresa con la tristeza. Eres un tonto, susurró. Pero uno valiente. Él sonrió. No sé si eso es un cumplido. Lo es, dijo ella, acercándose un paso más. Porque solo un hombre valiente elige quedarse cuando tiene todo que perder. El silencio volvió a envolverlos. Sus respiraciones se entrelazaron en la penumbra. Y cuando ella levantó la mano para tocarle la cara, Silas no se movió. La caricia fue lenta, cuidadosa, como si ambos supieran que el amanecer podría arrebatarles lo que habían encontrado. Esa noche no durmieron. No porque hubiera peligro, sino porque, por primera vez, había algo que valía la pena velar. El sol se levantó lento aquella mañana, como si dudara en alumbrar lo que estaba por venir. Silas ya estaba despierto cuando escuchó pasos en el patio. Nakoa estaba allí, arrodillada junto al caballo más joven, reparando una herida en su pata. El aire olía a polvo y café recién hecho. Por un instante, todo parecía normal, tranquilo, hasta que ella se detuvo, levantando la cabeza hacia el horizonte. Humo, susurró. Silas entrecerró los ojos. A lo lejos, una delgada línea gris se alzaba en el cielo. No provenía de una fogata. Eran antorchas. El silencio cayó como plomo. Nakoa se puso de pie, su expresión endureciéndose. Han traído más hombres. Ya no están buscándome. Vienen a llevarme por la fuerza. Silas sintió como el miedo se le trepaba por la garganta, pero no retrocedió. ¿Cuántos? Demasiados, respondió ella. Mi hermano los guía. No se irán sin mí. El rancho se llenó de un aire extraño, pesado, como si el mismo viento presintiera la tragedia. Silas tomó su rifle y lo apoyó en la pared. Nakoa lo miró con severidad. No puedes enfrentarte a ellos. Si te interpones, te matarán sin dudarlo. Él respiró hondo. Entonces moriré sabiendo que intenté hacer lo correcto. Ella lo observó, en silencio, con los ojos húmedos. El sonido de los caballos acercándose rompió el instante. El suelo tembló bajo los cascos. 7 guerreros emergieron del bosque, sus rostros iluminados por el fuego de las antorchas. El líder, el mismo que había estado frente a su casa días antes, desmontó y avanzó con paso firme. Sus ojos, oscuros como la noche, se posaron en Nakoa. Luego en Silas. Habló en su idioma, con voz fuerte y dura. Nakoa respondió, también en apache, con una firmeza que le heló la sangre. Los otros guerreros se desplegaron en semicírculo, rodeando el porche. Silas apretó los puños, la garganta seca. ¿Qué dice? Preguntó en voz baja. Dice que he deshonrado a mi familia, contestó ella sin mirarlo. Que debo regresar ahora o seré declarada muerta para siempre. Si no voy por las buenas, quemarán esta casa contigo adentro. El corazón de Silas latía tan fuerte que podía oírlo. El guerrero habló otra vez, repitiendo una palabra que Nakoa pronunció con amargura. Mi hermano me espera. Cree tener derecho a reclamarme como esposa. El silencio se volvió insoportable. Silas miró a los 7 hombres frente a él. No tenía posibilidad de ganar. Pero cuando abrió la boca, otra voz habló por él.
No. Solo una palabra, pero suficiente para congelar el aire. Los guerreros se tensaron, las manos sobre sus armas. Nakoa se giró hacia él, la sorpresa marcada en su rostro. Silas, no. He dicho que no, repitió él, firme. Ella se queda aquí porque quiere. No porque yo la obligue. No porque tú lo ordenes. Porque ella lo eligió. El jefe apache frunció el ceño, murmurando algo que sonó a insulto. Nakoa tradujo en voz baja. Dice que un solo hombre blanco no puede enfrentarse a 7 guerreros. Que tu muerte no significará nada. Silas respiró hondo, sin apartar la mirada del líder. Tal vez, dijo. Pero si morir significa que ella puede vivir libre, entonces moriré. Porque eso es lo que hace un hombre decente. El viento sopló entre los árboles, levantando el polvo. Nakoa se llevó una mano al rostro, ahogando un sollozo. El jefe apache se quedó mirándolo en silencio. Su voz cambió de tono cuando habló de nuevo, esta vez más lenta, casi con curiosidad. ¿Quieres saber, dijo Nakoa, por qué morirías por una mujer que no es tuya? Silas no dudó. Dile que sí lo es. Que ella me eligió, y yo la elegí a ella. Por un momento, nadie habló. El fuego de las antorchas crepitaba, los caballos bufaban, y el desierto entero parecía esperar una respuesta. El aire ardía. Las antorchas crepitaban lanzando chispas que flotaban como luciérnagas de fuego. Los guerreros no se movían. Tampoco Silas. Solo Nakoa, de pie entre ellos, respiraba con la intensidad de quien está a punto de decidir su destino. El jefe apache lo miró con desprecio, pero también con algo que Silas no supo reconocer, admiración, quizá. Habló otra vez, con voz grave, cortante. Nakoa escuchó cada palabra y su rostro se endureció como piedra. Dice, trajo ella, con la voz temblorosa, que si decido quedarme contigo, para mi gente estaré muerta. Que no pronunciarán mi nombre otra vez. Que mi familia me llorará como a un fantasma. Silas sintió un nudo en la garganta. Quiso decirle que no lo hiciera, que no sacrificara todo por él. Pero no pudo. Porque sabía que si hablaba, la estaría negando. Y Nakoa no necesitaba permiso para decidir. El jefe apache levantó la voz. Sus hombres respondieron con un murmullo de aprobación. Silas dio un paso al frente, pero Nakoa lo detuvo con un gesto. Lo miró directo a los ojos. En esos segundos, hubo más verdad que en todas las palabras que habían compartido. Ella respiró hondo, volvió la vista al jefe, y dijo algo en su idioma, con voz clara, firme, sin una pizca de duda. El guerrero se quedó en silencio, sorprendido. Luego contestó, furioso, levantando el brazo. Pero ella no se movió. Le habló de nuevo, más fuerte, gritando casi. Los otros guerreros se miraron entre sí. La tensión se cortaba como un hilo tenso. El líder escupió al suelo, lanzó una última frase seca y dio media vuelta. Uno a uno, los demás lo siguieron. Las antorchas se alejaron entre los árboles, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Solo el sonido del viento quedó. Nakoa no se movió. Sus manos temblaban. Silas la miró sin atreverse a acercarse. ¿Qué dijiste?, preguntó finalmente, en un susurro. Ella lo miró, y en sus ojos había algo nuevo, calma. Les dije que elegía quedarme contigo. Que prefiero morir siendo libre, que vivir siendo una sombra. Silas dio un paso hacia ella. ¿Entonces te han exiliado? Sí, respondió con una voz apenas audible. Para mi pueblo, ya estoy muerta. El silencio se extendió entre ambos, denso, casi sagrado. Nakoa respiró hondo, y solo entonces sus hombros se relajaron. Por primera vez desde que la conoció,
Silas vio sus ojos llenarse de lágrimas. Él levantó una mano, dudando, y la secó con el pulgar. No tenías que hacerlo. Si tenía, susurró ella. Porque no quiero seguir huyendo. Porque cuando estoy contigo, siento que tengo nombre otra vez. Silas tragó saliva, intentando hablar. Has perdido tu familia, tu tribu, tu vida. Nakoa negó con la cabeza. No. Lo he ganado todo. Ella dio un paso más, tan cerca que el aire entre ambos se volvió uno solo. No me dejes lamentarlo, dijo. Silas la miró fijamente, sin apartar la vista. Nunca. Y entonces ella lo besó. No con desesperación, sino con certeza. Con el peso de una decisión irrevocable. El fuego de las antorchas se extinguía en la distancia, y en medio de la noche inmensa del desierto, dos almas que ya no debían nada al mundo se encontraron al fin. Las antorchas desaparecieron en el horizonte y el viento trajo consigo un silencio nuevo, denso, casi sagrado. Nakoa permanecía quieta, mirando el punto donde su gente se había desvanecido entre los árboles. Sus hombros aún temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de hacer. Silas se acercó despacio, temiendo romper el aire que los rodeaba. No tenías que hacerlo, dijo en voz baja. Ella lo miró con los ojos húmedos, la respiración temblorosa. Sí, Silas. Tenía que hacerlo. Durante años viví siguiendo las decisiones de otros. Hoy por fin tomé una mía. El viento levantó el polvo a su alrededor, haciendo que el fuego de la lámpara titilara. Silas dio otro paso, hasta quedar frente a ella. La tocó con la suavidad de quien teme despertar de un sueño. Sus dedos recorrieron la línea de su rostro, y Nakoa cerró los ojos, dejando que una lágrima se deslizara por su mejilla. Podrías haber muerto, susurró él. Podría haber muerto de muchas formas antes, respondió. De miedo, de silencio, de obediencia. Pero morir sabiendo que elegí, eso es vivir. Silas tragó saliva. ¿Y ahora? Ahora, dijo ella con voz temblorosa, solo quiero dejar de pelear. Solo quiero sentir algo que sea real. La miró con una ternura que nunca había sentido por nadie. Entonces quédate conmigo, dijo, casi sin voz. Nakoa dio un paso más, tan cerca que podía oír el latido de su corazón. Llévame adentro, susurró. El mundo pareció detenerse. El crujir de las tablas bajo sus pies, el golpeteo del viento en la ventana, el temblor en sus manos. Apenas cruzaron la puerta cuando ella ya lo estaba besando. El beso fue lento al principio, lleno de duda, de gratitud, de todo lo que ninguno sabía decir. Las manos de Nakoa subieron a su cuello, las de Silas recorrieron su espalda. El aire se volvió fuego, el tiempo se diluyó. Más despacio, murmuró ella contra sus labios. Ahora tenemos tiempo. Todo el tiempo que necesitemos. Subieron las escaleras, tropezando entre risas nerviosas, entre respiraciones que se entrecortaban. En la habitación, el mundo quedó reducido al sonido del viento, al roce de las sábanas, al calor de la piel. Silas temblaba, no de miedo, sino de emoción pura, contenida durante años. No sé lo que estoy haciendo, admitió entre susurros. Nakoa lo tomó de las mejillas, mirándolo a los ojos. Yo tampoco, dijo. Pero aprenderemos juntos. Y lo hicieron. Sin prisa. Sin pasado. Sin futuro. Solo ellos, guiándose en la oscuridad como dos almas que se reconocen al tacto. Cuando el amanecer llegó, la luz los encontró entrelazados, respirando al mismo ritmo. Nakoa apoyó la cabeza en su pecho y dijo en voz baja. Pensé que no volvería a sentir esto. Que el dolor me había quitado todo. Y entonces llegaste tú. Silas le acarició el cabello. Yo también pensaba que el silencio era suficiente.
hasta que hablaste. Ella sonrió, sin abrir los ojos. No dejes que el mundo vuelva a quitarnos esto. Él besó su frente. No lo haré. El viento sopló por la ventana, moviendo las cortinas como si el desierto entero los bendijera en silencio. Por primera vez, Silas no sintió vacío al despertar. Sintió hogar. El amanecer llegó suave, con un cielo teñido de rosa y naranja. El viento trajo el olor del polvo y de la leña recién encendida. Silas despertó con Nakoa dormida sobre su pecho, su respiración lenta, su cabello extendido como un manto oscuro sobre las sábanas. Durante un largo rato no se movió. Solo la miró, en silencio, con una mezcla de ternura y asombro. Jamás imaginó que el rancho, ese lugar que había sido su prisión de soledad, podría sentirse tan lleno de vida. Nakoa abrió los ojos lentamente. «No dormiste», murmuró. «No quería cerrar los ojos», respondió él, con una sonrisa. «Temía que todo esto desapareciera». Ella lo miró, con esa calma que había aprendido a tener incluso cuando el mundo se caía a pedazos. «No va a desaparecer», dijo. «Lo que construyamos con nuestras manos, el viento no podrá llevárselo». Y así fue. Durante los días siguientes, comenzaron una rutina silenciosa, pero profunda. Ella cocinaba lo que el rancho daba, reparaba lo que el tiempo había dañado y enseñaba así los pequeños secretos que había aprendido en el desierto. Cómo leer las huellas de los animales, cómo encontrar agua bajo tierra, cómo escuchar la tierra cuando cambia de humor. Silas, por su parte, la ayudaba con el huerto, le enseñaba a usar las herramientas del taller, a clavar una viga con precisión. Y por las noches, se sentaban juntos frente al fuego, sin necesidad de hablar. El silencio ya no era vacío. Era compañía. Un día, mientras Nakoa cosechaba junto al corral, Silas la observó desde el porche. La luz del sol acariciaba su piel, el viento movía su cabello. Y comprendió que su vida, alguna vez gobernada por la rutina, ahora tenía propósito. Se levantó, caminó hacia ella y dijo: «No recuerdo cómo era todo antes de ti». Nakoa sonrió, sin dejar de trabajar. Era más fácil, pero más frío. Tú vivías sin esperar nada. Yo vivía sin pertenecer a ningún lugar. Y nos encontramos justo en medio. El silencio volvió, pero esta vez tenía sabor a paz. El rancho empezó a transformarse. Juntos reconstruyeron las cercas, repararon el techo, cultivaron hierbas nuevas. Incluso el caballo más arisco comenzó a dejarse tocar por Nakoa, como si entendiera que aquel lugar también era su refugio. Las noches eran cálidas, con la chimenea encendida y el murmullo del viento. A veces ella le contaba historias de su pueblo, de los espíritus del bosque, de los sueños que hablan cuando uno duerme junto al fuego. Él escuchaba fascinado, sabiendo que había encontrado más que una mujer. Había encontrado su razón de quedarse. 3 meses pasaron sin que se dieran cuenta. Las estaciones cambiaron, y con ellas, también lo hizo el hombre que había sido Silas Brennan. Ya no era el joven solitario que temía a su propio reflejo. Era alguien que sonreía sin motivo, que hablaba con los animales, que encontraba belleza en lo simple. Una mañana, Nakoa entró al taller con las manos manchadas de tierra. «Mira», dijo, extendiendo un pequeño brote verde entre sus dedos. La primera planta del nuevo huerto. Silas la miró con ternura. «Es pequeña, pero crecerá fuerte. Como tú». Ella sonrió, y esa sonrisa llenó el aire de algo que el viento no pudo mover: esperanza. Esa tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, se sentaron juntos en el porche. Los caballos pastaban tranquilos, el jardín florecía, y el mundo, por un instante, pareció perfecto. Silas tomó su mano. «¿Te arrepientes?», preguntó. Nakoa lo miró, pensativa, y negó lentamente. «Renuncié a una vida donde no tenía voz».
y encontré una donde cada día puedo elegir. Eso nunca será un arrepentimiento. Silas sonrió. Entonces ya no estamos solos. Nakoa apoyó su cabeza en su hombro, y el silencio que los envolvía ya no era el mismo. Era el sonido de dos almas que, después de tanto huir, por fin habían encontrado un lugar donde quedarse. 3 meses habían pasado desde la noche en que las antorchas se alejaron del rancho. El invierno había empezado a retirarse, dejando la tierra húmeda y los pastos verdes otra vez. El lugar que antes fue un refugio silencioso se había transformado en un hogar lleno de vida. Nakoa se movía con naturalidad por cada rincón. En la cocina, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de la leña. En el corral, los caballos respondían a su voz como si siempre le hubieran pertenecido. Y en las tardes, cuando el sol comenzaba a caer, Silas la miraba desde el porche, sin poder creer lo que tenía frente a los ojos. Una mujer que había desafiado a su destino, y un hombre que había aprendido a sentir otra vez. Dos almas que, sin saberlo, se habían salvado mutuamente. ¿En qué piensas?, preguntó ella, sentándose a su lado. Silas sonrió. En que ya no sé cómo era mi vida antes de ti. Nakoa lo observó con una ternura que pocas veces mostraba. Era tranquila, supongo. Vacía, respondió él, sin dudar. Ella bajó la mirada y después de un momento, murmuró. A veces me pregunto si mi gente me recordará. Si pensarán en mí cuando el fuego se apague y la noche sea larga. Silas apretó su mano. Tal vez. Pero eso no cambia lo que eres ahora. No lo que construiste aquí. Ella lo miró, y en sus ojos brilló algo entre nostalgia y gratitud. Eres diferente a los hombres que conocí, Silas Brennan. Ellos hablan de posesión. Tú hablas de elección. Él sonrió. Porque aprendí de ti. El viento sopló con fuerza, levantando polvo a lo lejos. El horizonte se tiñó de un tono anaranjado mientras el sol desaparecía. Silas se levantó y la ayudó a ponerse de pie. Ven, quiero mostrarte algo. La llevó al establo, donde había estado trabajando los últimos días. En el rincón, sobre una mesa improvisada, reposaba una montura de cuero nueva, hecha con paciencia y detalle. La hice para ti, dijo él. Nakoa se acercó, tocando el cuero con los dedos. Era suave, pero fuerte. Es hermosa. No es solo una montura, continuó él. Es un símbolo. No quiero que te sientas prisionera aquí. Si algún día decides irte, quiero que tengas algo tuyo. Algo que te recuerde que elegiste quedarte, no que fuiste retenida. Nakoa lo miró, los labios entreabiertos, sin poder hablar al principio. Luego, sus ojos se humedecieron. Nunca conocí a un hombre que me diera libertad en lugar de cadenas. Silas se acercó un paso más, levantando su barbilla con cuidado. Nunca conocí a una mujer que me enseñara lo que significa ser libre. Se quedaron así, en silencio, mirándose. Hasta que ella, con una sonrisa que mezclaba amor y tristeza, dijo: Prométeme algo, Silas. Lo que sea. Si un día vienen a buscarme otra vez. No te interpongas. Prométeme que sobrevivirás. Silas negó despacio. No puedo prometer eso. Tienes que hacerlo, insistió ella. No quiero que tu vida acabe por mis decisiones. Él tomó su rostro entre las manos. Mi vida empezó por tus decisiones. El silencio volvió. Solo se escuchaba el relincho de los caballos y el crepitar del fuego lejano. Y entonces, un sonido rompió la calma. Un eco sordo, repetido. El retumbar de cascos. Nakoa giró el rostro hacia el norte. Su mirada se endureció. ¿Silas? Él la siguió con la vista. En el horizonte, pequeñas luces se movían entre los árboles.
Antorchas. El pasado había vuelto. Nakoa apretó la montura con las manos, su rostro iluminado por la llama temblorosa. Mi hermano no descansará hasta verme muerta. Silas cargó el rifle sin decir una palabra. Entonces que venga. Esta vez no estoy solo. Ella lo miró, con una mezcla de orgullo y miedo. Y por primera vez, comprendieron que aquella noche decidiría si su amor sobrevivía al fuego, o se convertía en leyenda. La noche cayó con un silencio inquietante. El viento soplaba fuerte, haciendo chocar las ramas del bosque, mientras el sonido de los cascos se acercaba. Silas y Nakoa estaban de pie en el porche, sin hablar, observando las luces que titilaban a lo lejos. Cada antorcha era una promesa de guerra. Silas tomó aire y giró hacia ella. Tienes que esconderte. No, respondió firme. No pienso volver a huir. Nakoa, son muchos. No podremos con todos. Ella lo miró con esa mezcla de calma y fuego que solo las personas que ya lo perdieron todo pueden tener. He pasado media vida obedeciendo por miedo. No pienso pasar la otra mitad escondiéndome por amor. Silas se quedó en silencio. Sabía que no podía convencerla. Y en el fondo, tampoco quería hacerlo. Entraron a la casa. Prepararon las armas, cerraron las ventanas, empujaron los muebles contra la puerta. El rancho, que había sido su refugio, se convirtió en una fortaleza improvisada. Nakoa tomó el arco que había traído meses atrás. Su rostro no temblaba. Era la misma guerrera que Silas había visto por primera vez en su cobertizo, solo que ahora luchaba por algo más grande que la supervivencia. Él se acercó, la tomó de los hombros y la obligó a mirarlo. Si algo me pasa, tomas el caballo y huyes al sur. Sigue el río hasta la sierra. Allí nadie te encontrará. No hables así, dijo ella, cortante. Tendrás que hacerlo, insistió. Ella apretó los labios, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué te importo tanto, Silas Brennan? Él la miró con una mezcla de ternura y desesperación. Porque cuando llegaste, yo ya estaba muerto. Solo que aún no lo sabía. Nakoa se quebró. Se acercó despacio, apoyó su frente contra la de él y susurró. Entonces, si morimos, lo haremos vivos. El sonido de los cascos se hizo más fuerte. Las antorchas se multiplicaron entre los árboles. El fuego de la venganza se acercaba. Silas se asomó por la ventana. Ya vienen. Los vio salir del bosque, 7 jinetes encabezados por un hombre alto, de mirada helada. Su hermano. Nakoa lo reconoció al instante. Su cuerpo se tensó, pero no dio un paso atrás. No dispares hasta que sea necesario, le dijo a Silas. Solo si entran. Él asintió. El primer grito resonó en la oscuridad. Una voz en apache, cargada de furia. El eco se extendió por todo el valle. Nakoa respondió en el mismo idioma, con un tono que mezclaba dolor y desafío. Sus palabras eran fuego. Silas no entendía las frases, pero comprendía el alma detrás de ellas. El líder se acercó unos pasos, su caballo relinchando entre las sombras. Le gritó algo, señalando la casa. Ella contestó. No volveré. Su voz se quebró, pero no bajó la mirada. El silencio fue roto por el primer disparo. Una bala golpeó el marco de la puerta, levantando astillas. Silas respondió con otra, apuntando hacia el resplandor de una antorcha. Los caballos se agitaron, los guerreros se dispersaron. El ataque había comenzado. Nakoa lanzó una flecha que silbó en el aire y se clavó en un árbol, a pocos centímetros del enemigo. El fuego de las antorchas iluminaba la escena con un brillo infernal. El rancho ardía en sombras y chispas. Silas recargó el rifle, su respiración entrecortada.
Por el norte, gritó. Nakoa corrió hacia la ventana lateral. Su arco se tensó, su silueta recortada contra la luz del fuego. Una flecha. 2. 3. El bosque respondió con gritos. Los enemigos caían, pero seguían avanzando. Silas se giró hacia ella. Su mirada se cruzó con la suya. En ese instante, entendieron que no estaban luchando por sobrevivir. Estaban luchando por lo que habían elegido amar. El fuego iluminaba el rancho como si el mismo infierno se hubiera abierto sobre la tierra. El silbido de las balas cortaba el aire. El sonido del metal, del cuero, de los caballos, del grito de guerra apache se mezclaba con el retumbar del corazón de Silas. Nakoa disparaba flechas con una precisión mortal. Cada movimiento era un recuerdo de la guerrera que había sido antes del amor. Su trenza se agitaba en el aire, su respiración firme, el rostro manchado de ceniza. Silas recargó el rifle por quinta vez. El humo llenaba la habitación. Las balas golpeaban las paredes, y cada impacto hacía que los dos se miraran, sabiendo que cualquiera podía ser el último. Un grito desgarrador rompió la noche. Una de las antorchas cayó sobre la cerca, y el fuego empezó a propagarse. Nakoa corrió hacia la puerta. El fuego, Silas. Va a alcanzar el establo. Él intentó detenerla. No salgas. Es una trampa. Pero Nakoa no escuchó. Tomó un cubo de agua y salió entre el humo, moviéndose rápido entre las sombras. Silas corrió tras ella, cubriéndola con el rifle. El aire estaba caliente, abrasador. El olor a pólvora y madera quemada les llenaba los pulmones. Silas disparó 2 veces más, haciendo retroceder a los guerreros que intentaban acercarse. Nakoa arrojó el agua sobre las llamas, su piel brillando bajo la luz del fuego. Entonces lo vio. El líder apache, su hermano, emergiendo del bosque, montado, con el arco tensado. Su mirada era hielo. El caballo se detuvo frente a ellos. «Nakoa», gritó él en su idioma. «Aún puedes volver». Ella bajó el cubo, respirando con dificultad. «Ya no pertenezco a ti», respondió en la misma lengua. El hermano bajó del caballo, avanzando hacia ella con paso firme. «Te convertirás en una sombra. Has traicionado la sangre». «No», dijo Nakoa, con voz quebrada pero fuerte. «He elegido vivir». Silas apuntó el rifle. El guerrero levantó su arco. Y en ese segundo suspendido, el tiempo pareció detenerse. Nakoa gritó algo en apache y se lanzó frente a Silas justo cuando la flecha fue disparada. El proyectil la alcanzó en el hombro, girándola hacia atrás. Silas rugió de rabia. Disparó. El hermano cayó del caballo, el eco del disparo rebotando entre las montañas. El resto de los guerreros se detuvo. Miraron el cuerpo tendido de su líder, luego a Nakoa, sangrando en el suelo, y finalmente se retiraron en silencio, desapareciendo entre el bosque como sombras derrotadas. Silas corrió hacia ella, la tomó en brazos. «Nakoa, mírame. Mírame, por favor». Ella lo hizo. Sus labios temblaban, su voz apenas un susurro. «No fue mortal. Lo he tenido peor». Intentó sonreír, pero el dolor la venció. Silas presionó su herida con las manos, temblando. «Te salvaré. ¿Lo juro?» Ella tomó su rostro entre los dedos manchados de sangre. «Ya lo hiciste». Él la sostuvo con fuerza, como si con eso pudiera retenerla. «No hables. No digas nada. Déjame decirlo, Silas». Su respiración era cada vez más corta. «Cuando te encontré, pensé que el mundo había terminado. Pero no, el mundo empezó contigo». Las lágrimas rodaron por el rostro de él.
No digas eso, por favor. Vas a vivir. Ella sonrió débilmente. Entonces prométeme una cosa. Lo que sea. No dejes que mi historia muera contigo. Cuéntala. Que el viento sepa que una mujer apache eligió amar a un hombre blanco. Que sepan que el amor no entiende de fronteras ni de sangre. Silas la abrazó, apretándola contra su pecho. El fuego consumía lo que quedaba del rancho. El cielo, rojo y negro, parecía llorar junto a él. En medio del caos, ella cerró los ojos. Y por un instante, el silencio volvió. No era el silencio del miedo. Era el silencio de la paz. El amanecer llegó sin color. El humo se elevaba en espirales lentas sobre los restos del rancho. El suelo aún estaba caliente, el aire cargado de ceniza y silencio. Silas permanecía de rodillas junto a Nakoa, el rostro cubierto de hollín y lágrimas secas. Había pasado toda la noche intentando detener la sangre, rezando a dioses que no conocía, gritando su nombre contra el viento. Pero ahora ella descansaba, el rostro tranquilo, el cuerpo cubierto por la manta que él mismo tejió meses atrás. Durante horas no se movió. Solo escuchaba el crujido de las brasas y el leve silbido del viento. Cuando finalmente se puso de pie, lo hizo con la mirada vacía y las manos ennegrecidas por la ceniza. Se acercó al pozo y se lavó el rostro, dejando que el agua helada lo devolviera a la realidad. Luego caminó hasta el taller, donde aún quedaban las herramientas intactas. Entre ellas, la montura que había hecho para ella. La tomó con ambas manos y la colocó sobre el suelo, justo frente al cuerpo de Nakoa. Dijiste que querías libertad, susurró. Pues que el viento te la lleve, mi amor. Pasó la mañana cavando una tumba al pie del roble, donde a Nakoa le gustaba sentarse a mirar el horizonte. Cada palada era un recuerdo. El primer día que la vio. El primer beso en la oscuridad. La risa que llenó el rancho. El fuego que se lo llevó todo. Cuando terminó, colocó a Nakoa en la tierra, con la manta cubriéndola hasta el pecho. A su lado, dejó el arco, las flechas y una pequeña figura de madera que había tallado en secreto, dos manos entrelazadas. El viento sopló fuerte, levantando el polvo y el olor del desierto. Silas cerró los ojos y murmuró: No te entierro para olvidarte, sino para recordarte en cada amanecer. El sol será tu rostro. El viento, tu voz. Y cada vez que respire, sabré que sigo vivo por ti. El cielo se tiñó de rojo, y por un momento, juró escuchar su voz, suave, casi imperceptible. No dejes que mi historia muera contigo. Esa noche, Silas durmió bajo el árbol, con la cabeza apoyada en la tierra fresca. Y soñó. Soñó con ella caminando entre los campos, libre, con el cabello suelto, mirando atrás y sonriendo. Soñó con un río, con el sonido del agua, con el mismo vestido de cuero que llevaba cuando la conoció. Y con una promesa que lo despertó al amanecer. Vive. Haz que el viento recuerde. Cuando abrió los ojos, el sol ya estaba alto. El rancho era ruina, pero no muerte. El jardín aún tenía brotes verdes. El caballo seguía allí, esperándolo. Silas tomó la montura de Nakoa y la colocó sobre el animal. Subió despacio, mirando hacia el árbol una última vez. Te lo prometo, dijo en voz baja. Tu nombre no se borrará del viento. Y así partió, sin mirar atrás. Hacia el sur, siguiendo el camino que ella le había descrito. Sin saber a dónde iba, pero sabiendo por fin quién era. A medida que se alejaba, el viento sopló entre los árboles, y el sonido de las hojas pareció pronunciar su nombre. ¿Silas? Él sonrió. Y siguió cabalgando, con el alma herida, pero viva. Porque aunque la tierra había reclamado su cuerpo, el espíritu de Nakoa ya viajaba con él. Pasaron los años.
El desierto cambió de forma, los caminos se llenaron de nuevos viajeros, y el viejo rancho Brennan se convirtió en ruina y leyenda. Pero el nombre de Nacoa todavía flotaba entre los vientos del territorio. Los niños lo escuchaban en los cuentos de las fogatas. Los viajeros lo repetían en voz baja al cruzar el valle. Dicen que hubo una mujer apache que eligió amar más allá de su tribu. Dicen que hubo un ranchero que la defendió hasta el último aliento. Y entre esas voces, un hombre seguía cabalgando. De barba canosa, mirada cansada, y un silencio que lo acompañaba como sombra. Era Silas Brennan. Habían pasado más de 10 inviernos desde aquella noche de fuego. Vivía solo, viajando de pueblo en pueblo, reparando cercas, arreglando monturas, durmiendo bajo el cielo abierto. Nunca volvió a tener casa. Su hogar era donde soplaba el viento, porque allí, decía él, era donde ella todavía respiraba. Una tarde, llegó a un pequeño asentamiento al borde del río Gila. Los hombres bebían, los niños corrían, las mujeres tejían al sol. Silas desmontó y dejó el caballo junto al abrevadero. Un grupo de jóvenes se acercó, curiosos. ¿Usted es el ranchero que vivió con una apache?, preguntó uno. Silas lo miró con calma. Eso dicen. ¿Y es cierto lo que cuentan?, insistió otro. Que la defendió contra toda su tribu. El viejo sonrió apenas, con esa mezcla de dolor y orgullo que solo deja el amor verdadero. No la defendí de su tribu. La defendí del destino que otros querían imponerle. Los muchachos se miraron entre sí, intrigados. Uno de ellos señaló el caballo. ¿Y por qué aún viaja solo?, Silas miró hacia el horizonte, donde el viento levantaba una cortina de polvo dorado. Porque el amor no se entierra, muchachos. Se convierte en camino. Hubo silencio. Uno de los niños, de no más de 10 años, se acercó con timidez. Mi abuela dice que la mujer del viento cuida a los viajeros perdidos. ¿Cree que es ella?, Silas bajó la mirada y sonrió. No lo creo, hijo. Lo sé. El niño se fue corriendo, y el resto lo observó montar su caballo. Antes de alejarse, uno le gritó. Viejo Brennan, ¿qué fue lo último que te dijo esa mujer? Silas tiró suavemente de las riendas, el viento soplando en su rostro. Me pidió una sola cosa, dijo sin volverse. Que el viento no olvide nuestros nombres. Y se alejó entre el polvo, siguiendo el mismo rumbo donde se unían el cielo y la tierra. El viento silbó entre las montañas, y durante un instante, todos los presentes juraron escuchar una voz femenina, suave, que murmuraba su nombre. Silas. Los más viejos dicen que, desde entonces, en las noches tranquilas de luna llena, dos figuras se ven cabalgando juntas por el valle. Uno, con sombrero de ala ancha. La otra, con trenza negra y mirada serena. Y que cuando pasan, el viento cambia de dirección, como si el desierto mismo los saludara. Porque en el viejo oeste, no todas las leyendas nacen del fuego. Algunas nacen del amor que ni la muerte pudo borrar. Décadas más tarde, el tiempo había borrado casi todo rastro del rancho Brennan. La madera se había rendido al sol, las cercas eran solo sombras oxidadas, y el pozo estaba cubierto de maleza. Pero el árbol del viejo roble seguía allí, firme, alto, con raíces que parecían abrazar la tierra. Una joven viajera, de piel tostada por el camino y mirada curiosa, detuvo su caballo frente a las ruinas. Había oído hablar del lugar en los pueblos cercanos, la tierra donde el amor desafió al destino. No sabía si era un mito o una historia real, pero algo la había llevado hasta allí. Bajó del caballo, caminó entre los restos del porche y tocó una viga ennegrecida. El aire olía a historia, a silencio antiguo. En el suelo, medio cubierto por la arena, encontró una pequeña figura de madera. Dos manos entrelazadas. La levantó con cuidado, soplando el polvo.
¿Qué es esto?, murmuró. Entonces vio la inscripción grabada con torpeza en el borde. S.I.N., que el viento recuerde. El corazón le dio un vuelco. Miró a su alrededor. El viento soplaba suave, moviendo las hojas del roble. Y por un momento, juró escuchar voces, apenas un susurro. ¿Silas? ¿Nakoa? Cerró los ojos. El viento se arremolinó a su alrededor, y una ráfaga cálida la envolvió, como un abrazo invisible. Cuando volvió a abrirlos, el aire estaba en calma, y el horizonte brillaba bajo el sol poniente. La joven sonrió, conmovida. Volvió al caballo y guardó la figura en su mochila. Sus nombres no se han borrado, dijo. Ni el viento los ha olvidado. Montó despacio y emprendió el regreso al pueblo. Y mientras se alejaba, el sonido del viento cambió de tono, como si las montañas respiraran una historia antigua. A lo lejos, sobre la colina, la sombra de dos jinetes se dibujó contra el cielo del atardecer. Uno, con sombrero ancho y postura erguida. La otra, con una larga trenza negra que danzaba al compás del aire. Cabalgaban juntos, hacia el horizonte que no tiene fin. Y cuando el sol se ocultó, el viento susurró una última vez, como si el desierto entero se rindiera ante la promesa que nunca murió. El amor verdadero no termina, solo cambia de forma. Dicen que el viejo oeste no solo fue tierra de pistoleros y colonos. También fue la frontera donde los corazones se probaron frente al destino. La historia de Silas Brennan y Nakoa no está escrita en los libros ni en los mapas. Vive en el aire, entre los ecos del desierto, donde el viento aún repite sus nombres como un rezo antiguo. Ella, una mujer nacida para luchar contra el silencio. Él, un hombre condenado a vivir dentro de él. Y cuando se encontraron, el mundo se detuvo. Porque el amor, incluso en las tierras más salvajes, siempre encuentra su manera de florecer. No fue un amor perfecto. Fue un amor real. Con miedo, con heridas, con fuego y con pérdida. Pero también con coraje, con ternura, con verdad. Cada frontera tiene su leyenda. Y la suya no nació del oro, ni de la sangre, ni de la venganza. Sino de la elección de dos almas que se reconocieron en medio de la nada. En los pueblos aún se dice que, cuando el viento sopla del este, puede verse el polvo levantarse en forma de dos jinetes cabalgando juntos. Que si cierras los ojos, escucharás una risa lejana. Y el sonido de un corazón que aprendió a amar sin miedo. El viejo oeste está lleno de historias de hombres que pelearon por sus tierras. Pero esta es la historia de una mujer que peleó por su libertad. Y de un hombre que entendió que amarla era dejarla ser. Y así, cuando el sol cae sobre el desierto y el polvo se levanta en espiral, el eco de su promesa vuelve a escucharse, suave pero eterno. Que el viento no olvide nuestros nombres. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora y activa la campana. Cada semana te traeremos nuevas leyendas, nuevas almas. Y nuevos destinos marcados por el fuego del amor, la lealtad y el coraje. Déjanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves. Porque tú también eres parte de esta familia que mantiene vivo el espíritu del viejo oeste. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón. Y recuerda, aunque el tiempo borre los nombres, el viento siempre guarda las historias de quienes se atrevieron a amar. Suscríbete, deja tu like y cabalga con nosotros en la próxima historia. Porque aquí, las leyendas nunca mueren.